en esta hora, en esta mañana. Gracias a Dios que nos permite otra vez estar aquí. Que no me peine. No jala. Está saturado ahorita. Pero aparte no lo traje. Bueno, vamos a continuar. Con nuestra escuela dominical. ¿Qué día es hoy? Febrero 8. Bueno, el texto de hoy, vamos a decirlo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias ya sabemos, Números capítulo 5. 5 vamos a leer del 11 en adelante. Vamos a ver ahora lo que es el tema de la ley de los celos, o la ley sobre los celos. Y vamos a leer alternadamente. Dice así: también Jehová habló a Moisés diciendo: y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y hubiere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y el sacerdote la enjugará el sacerdote la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la... Seguimos. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo llevará a la altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas
Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrará en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, si su vestidura es limpia, ella será libre de esclavitud. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. Y el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará pecado. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Pues una vez más, Señor, estamos reunidos en este lugar para alabarte y para bendecirte. Y también, pues para escudriñar tu palabra, y te pedimos que a través de ella tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que tu palabra siempre es un bálsamo de alivio y de consuelo, Señor. Y pues ayúdanos para entenderla de tal modo que venga a ser o a cumplir el propósito para lo que la has enviado en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos animarnos más cada día al escudriñarla, al entenderla. Ayúdanos para que seamos dóciles a tu Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor. Y también te pedimos que bendigas a toda tu iglesia en todo lugar, que tú te manifiestes, Señor. Sabemos que hay lugares muy, muy difíciles, Señor, para sostenerse en la fe, pero también sabemos que tú a nadie abandonas, Señor. Pedimos que te manifiestes en los lugares donde hay persecuciones, hambres y terrorismo, desnudez, en toda situación, Padre. Te pedimos que te manifiestes y también te pedimos que nos ayudes para que cuando esté a nuestro alcance saber ayudar a un necesitado, Señor, y dando así testimonio de que verdaderamente nos preocupa tu propósito en la vida y de testificar donde quiera que vayamos, aprovechando las libertades que podemos tener hasta ahorita. Bueno, te pedimos que sigas con nosotros, Señor, que perdones nuestras faltas y cada día fortalezcas nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, este es un tema es único, ¿verdad? Es un tema único este tratado de la ley de los celos, porque aquí conforme vayamos viendo vamos a ver que tiene una sentencia. La Biblia habla mucho acerca de los celos, de este tipo de celos. El apóstol Santiago habla de celos amargos. Pero esto es un caso muy, muy único, podemos decir, porque esta falta de la que esta mujer sería acusada. Digo que sería acusada porque no hay ni un registro en la Biblia de un juicio de este tipo. Parece que esta enseñanza obtuvo muy buen resultado, o si sucedió, pues no está. Si sucedió algo así como esto, no está un juicio así relatado en la Biblia que haya sucedido. Y yo en lo personal pienso que sí puede haber sucedido, pero no hay un dato que nos diga que en una ocasión en el tabernáculo de reunión se llevó a cabo un juicio de este tipo, aunque pues sabemos que muchos de los juicios de los que la Biblia dice no son del conocimiento, porque pues no se hacía tan necesario informar. Simplemente lo que nos queda a nosotros es la regla, la enseñanza y los principios de un caso como este, cómo se deben de juzgar. Entonces, este capítulo habla exactamente, como hemos estado viendo,
pues acerca de una preparación muy, podemos decir, muy estricta, muy exhaustiva para el pueblo de Israel, porque están a punto, ya como hemos visto, de marchar hacia el desierto y pues estas son leyes y enseñanzas que nosotros hoy las podemos aprovechar muchísimo, aunque a veces se nos hace, yo en lo personal les digo, antes de estudiar el libro de Números, pues no me llamaba mucho la atención. Simplemente como historia, lo leí algunas veces, yo digo que muchas veces como historia, pero ya entreteniéndose uno un poquito se da cuenta que es como venimos viendo, todo el Pentateuco es como un firme cimiento de toda la doctrina, de toda la doctrina bíblica, y es donde nosotros vamos viendo, comprobando cada día más, aunque lo hemos dicho y lo hemos visto muchas veces, que es como un hilito que se empieza a desenrollar desde Génesis, y sin cortarse llega hasta el Apocalipsis, empezando con las mismas dos letras que en las que termina, en y en el principio y luego al final, amén. Entonces, vemos cómo pues es algo que es una cadenita que ni un eslabón se rompe en el camino, y eso hace que la ley de Jehová en este sentido de la palabra de Dios sea perfecta, tan perfecta que no se desmiente en ninguna parte con otra, y precisamente estos libros del Pentateuco pues nos ayudan muchísimo a hilar, a encadenar todo el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta parte pues ya vimos el primer tema, como les decía, son temas sobre todo los temas o los tres temas que está tratando este capítulo, que primero vimos el de la expulsión de todos los inmundos, y luego enseguida vimos que del 5 al 10 acerca de la restitución de los agravios. O sea, cuando nosotros cometemos agravios, hay que confesar, hay que pedir perdón, pero también hay que restituir el daño. Ya no se nos va a pedir el 20%, normalmente, como lo pide aquí en los tiempos de la ley para el sacerdocio, pero sí se nos va a pedir siempre, en cualquier juicio, en cualquier situación, resarcir el daño y pedir, sobre todo, arrepentirse, pedir perdón, y luego resarcir el daño ¿cómo se llama? O la reparación, ¿verdad? La restitución. Entonces, esos dos los vimos como primeros temas la semana pasada, del 1 al 10, y cualquiera de los dos temas resaltan lo que veíamos la semana pasada, la santidad de Dios. Es por causa de la santidad de Dios, las leyes así tan estrictas, para que se manifieste que es Dios, ¿verdad? De ninguna manera es corruptible, en ninguna forma. Entonces no es para proteger a Dios de que no le vaya a caer una manchita con lo que está sucediendo con los inmundos. Es para proteger a los inmundos de que no sean aniquilados, de que no mueran. Y eso lo vimos cuando se determinó de parte de Dios que el pueblo de los levitas estuviera en el entorno del tabernáculo de reunión para cuidar, para vigilar, que ni por casualidad nadie fuera a pasar esos límites, esos linderos, y arrimarse al lugar santo o al lugar santísimo, porque entonces sería su muerte. Y los hace a ellos responsables de vigilar, como veíamos, como es el atalaya en todo el tiempo de las guerras, y que tiene la responsabilidad de avisar, de cuidar que nadie
que no llegue ningún daño o avisar si viene algún daño para el pueblo de Israel, en este caso, avisar, y si el pueblo hace caso o no hace caso, ya cada quien tiene sus responsabilidades ahí referidas por Dios, pero tenían una responsabilidad, y el pueblo de los levitas tenían esa responsabilidad de vigilar día y noche, que no fuera a venir un loco, un apurado, un desesperado que quisiera llegar al lugar del tabernáculo sin aviso y se metiera hasta donde no debía y muriera. Era para protegerlos a ellos. Y en este caso, cuando estamos viendo acerca de esto, pues vemos que es lo mismo. Es para mantener estos casos que vimos, pero el que vamos a ver hoy también, que es la situación de los celos, el juicio, dice aquí, o ley sobre los celos. ¿Cómo sería la ley sobre los celos? Y pues yo sé que hablar de este tema en estos tiempos, pues como está redactado aquí, para la sociedad de hoy, pues es un escándalo, ¿verdad? Es un escándalo porque estamos hablando de una mujer enjuiciada por un hombre. Entonces, y pareciera a la vista de lo que estamos viendo que es un aprovechamiento del hombre. Pero una de las cosas que vamos a ver aquí es que el hombre es esclavo de sus pensamientos erróneos. Si la mujer es inocente, pero si es culpable, pues ya no hay mucho que alegar a favor de la mujer. Entonces, pero hay recompensa. Yo sé que aquí se trata algunas cosas en cuanto a este juicio. Miren, en este juicio está involucrado celos, adulterio, traición, destrucción de la familia, del hogar. Hay muchas cosas que se pueden derivar cuando analizamos el punto, pero no se van a juzgar ninguna de esas. Se va a juzgar exactamente la queja del celoso, nada más. Y lo vamos a ver porque hay una sentencia para este juicio. Si fuera una sentencia para adulterio, traición, entonces habría que buscar a los demás, por lo menos a los demás, o a uno más culpable y también ejecutarlo. No, aquí hay una sentencia para los celos. Para los celos enfermizos o sanos que puedan ser de este hombre, para la culpa de esta mujer o su inocencia. Entonces, es un caso muy singular, es un caso único, se puede decir, como una ley única en este caso. Y también vamos a ver que incluso el pago de la deuda, o sea, la ofrenda es diferente que todas las ofrendas que se muestran en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso les digo, es un caso muy, muy singular, que vamos a ver aquí, pero que es importante. ¿Por qué? Porque en ella conlleva la falsedad o la falla del ser humano. ¿Cómo nosotros acusamos? Y eso es importante porque es un principio que está aquí. A mucha gente por nuestra propia manera de pensar, no por verdades. Juzgamos personas porque pensamos, ¿verdad?, que puede, como este hombre, ¿verdad?, que piensa que su esposa lo traicionó, pero puede no ser cierto. Entonces, en esto sí vemos cuál es el efecto, y en esto sí aplica para los celos también, cómo los celos sacan de quicio a una persona. Yo creo que en la vida personal cada uno hemos conocido casos como estos, de gente muy celosa sin fundamento.
Y, en lo personal me llegó a tocar algunas veces, una vez muy directamente, juzgar. Yo tenía 16 años, un caso como este. Y vivía en Guadalajara, estaba allí en un lote baldío, ahí vivía, pero tenía un cuartito, era velador, era del lugar. Lo cuidaba y a la vez aprovechaba para vivir, porque pues era en Guadalajara y andaba solo. Pero ahí trabajaba yo en la matancería de los marranos. Eso es lo que hacía. Entonces, la vecina, éramos dos casitas juntas, solas, en mucho pedazo. La vecina, pues el esposo era taur y se iba mucho. Y venía noche y siempre lo estaba celando la señora. Y eran jóvenes, tenían, no sé, yo digo que ya haciendo cuentas bien, menos de 30 años, entre 25 y 30 años. Entonces, todo el tiempo los celos, y al hombre, y era una mujer chaparrita, y el hombre era un hombre grande. Uy, éramos ahí vecinos y amigos. Y lo agarraba y lo tumbaba. Empezaban a pelear y luego se le abrazaba de los pies y lo levantaba, nomás lo levantaba tantito y pues el hombre caía al suelo, ya no lo podía ni siquiera detener, ¿verdad? Entonces era un conflicto siempre de los celos. Yo no sé, ahí sí yo ya no sé qué tan real es que lo fuera o no fuera, pero lo que sí sabía yo que él era taur y en alguna vez me invitó a sus paseos y llegué a ir, pero no andaba con mujeres, siempre estaba en lo que andaba. Él era taur, jugaba a la baraja. Entonces no sé si otras veces lo haría, pero era una enfermedad de la señora todo el día, todos los días. Y un día me dijo, ¿sabe qué? Ya lo voy a dejar porque este hombre ya se me anda yendo con las mujeres. Y me dijo, escríbeme una carta y ella me la dictó. Ella no sabía escribir. Le escribí la carta y luego ya después cuando se fue ella para su casa, le dejó la carta. Cuando ya vino don Chuy, o Chuy, cuando vino me dijo, oye, me dejó una carta mi señora. Ay, ¿cómo ves? Si no te dijo nada. No, yo le dije, no, yo no sé nada. Le dije. O sea, era también mi amigo de aparte, pues yo tenía miedo de meterme en enredos, ¿verdad? Y ya me leyó la carta, lo que decía, mira lo que dice. Pues yo la había escrito. Entonces, suceden cosas, yo los veía, y yo le aconsejé, no, vaya por ella. Y apenas le dije, y al ratito salió muy cambiado. Vente, chavo, sube, vámonos en un taxi. Fuimos a traerla. Voy a pedirle perdón y todo. Entonces, no sé si serían reales o infundados los celos, pero lo que acarrea, cómo funcionan los celos, ¿verdad? Y yo esa experiencia también la tengo. Lógicamente hubo algún momento que esos celos uno los siente. Lógicamente nosotros somos cristianos y tenemos una salida para estas cosas, pero la gente que no tiene una salida está en un problema grave. Entonces, dice aquí en Santiago, capítulo 3, acerca de los celos. 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque una persona que tiene este tipo de celos empieza a disvariar en su mente y a inventar hipótesis, ¿cómo dice? Sí, cosas, y hacerse ideas de que no, y ahorita está en tal parte y se fue con fulano y ya hasta le consiguen en su mente pareja a su mujer. De tal manera que dice aquí, ni mintáis contra la verdad. Empieza a disvariar la gente en su mente. Y eso es lo que dice Santiago, ¿verdad?, acerca de mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque
Esta sabiduría, dice, esto que uno empieza a armar cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? No es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar al celoso que estamos viendo allá, a este punto llega, porque no tiene certidumbre de nada. Él se imaginó, ¿verdad?, por cosas que vio, lo que sea, y que se le parecía que era porque su esposa andaba mal. Entonces empezó a hurgar cosas en su mente y a armar completos episodios de cómo sucedieron las cosas. Dice, pero porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. ¿Qué pasa? La mente ya no funciona. Ya por más que le busquen, no funciona. Los celos anulan la coherencia en una mente. De tal manera que empieza a ver, a maquinar. Y dice, y toda obra perversa. Empieza a armar cosas. Estamos hablando de la aplicación de los celos que aplica para muchos principios en la vida del creyente, ¿verdad? En cuanto a si queremos estar en integridad, ¿verdad? Si queremos mostrar una buena conducta, un buen testimonio, mostrar mansedumbre, acordándonos que el tema que estamos viendo es la estricta santidad de Jehová, lo que lo identifica perfectamente, plenamente, quién es Él y todos los beneficios que esa santidad nos dan a nosotros al conocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe llevar en cualquier situación, a meditar en los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, para que no empecemos a desvariar, para que no empecemos a vagar en nuestra mente en cosas que se pierde el tiempo, imaginando cosas, y no se aprovecha el tiempo para buscar la verdad, para escudriñar la verdad, para disfrutar de todos los beneficios que tenemos de la santidad de Dios en Cristo Jesús. Allí es donde tenemos nosotros una situación de problema, de pérdida entre tiempo y ¿qué podemos decir? Crecimiento, testimonio, todas esas cosas van juntas. Allí dice aquí en Primera de Pedro dice cómo es los beneficios que tenemos nosotros de conocer a un Dios santo, los beneficios de la gracia de Dios, del Dios santo, 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 a través de Cristo, de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Dice Pedro en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Dónde está reservada? En la santidad de Dios. Nos está esperando. Entonces, si nosotros vivimos en esa esperanza y alimentamos todos los días esa esperanza en Cristo Jesús, que por su gracia nos ha dado, vamos a cambiar en muchos sentidos. Vamos a empezar a cambiar en muchos sentidos. No es un proceso ni fácil ni rápido, a veces porque somos como humanos muy descuidados, pero si aprovechamos el tiempo para meditar en lo que tenemos en Dios, lo que tenemos en Cristo o a través de Cristo Jesús, en Dios, nuestra idea de lo que es el mundo va a cambiar. Sí, el mundo está perdido, pero no tengo por qué andar en los caminos que el mundo sigue. No hay nada que nos obligue, es más, al contrario, ¿verdad? A nosotros el Espíritu de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él, ¿verdad?, nos junta más a Él, de tal manera que nos ayuda a aprender a disfrutar la verdadera felicidad.
Mientras nosotros estamos en dos aguas, que si el mundo me ofrece esto y sí lo agarro, y el mundo me ofrece esto otro y también lo agarro. Y ahí hay muchas cosas. Una cosa se ocupa tiempo que no se debe ocupar en el mundo, en las cosas del mundo. Se pierde tiempo del que se vea de ocupar en las cosas del alma. Se pierde tiempo. Entonces, y resulta que cuando llegan las obligaciones verdaderas, donde tenemos que salirle al toro, tenemos que salirle al frente, porque no hay de otra, porque hay una sentencia para el ser humano que a través del sudor de su frente se gana el sustento de cada día. Eso también hay que hacerlo. Entonces resulta que ese sí lo hacemos, porque es algo que nos empuja todos los días, órale, y si no, el que no trabaje, que no coma, y ahí andamos. Pero el tiempo libre, el tiempo que podríamos aprovechar para nosotros meditar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, buscar la comunión entre hermanos, lo gastamos. Ahorita hay mucho en qué gastarlo. Así automático. Es automático el tiempo. Ya el diablo, yo digo, aunque no tiene derechos, él dice y se adjudica derechos, no tiene ningún derecho, pero él se adjudica derechos y nosotros a veces le creemos que tiene derechos porque la potestad del aire no tiene nada. El diablo no tiene nada. Para los creyentes el diablo no tiene nada de poder para entretenerlo. Si nosotros perdemos tiempo, nos entretenemos en las cosas de esta vida, el diablo no tiene la culpa. La tenemos nosotros la culpa. ¿Qué? Ándele, Miguel, usted sí sabe cómo. Ándele, pues qué bueno que lo entiende, Miguel, lo entendemos y hay que empezar a ponerlo en práctica, Miguel. No pelear tanto. Se lo digo a usted y me lo digo a mí, no vaya a pensar que lo estoy regañando. Pero sí perdemos mucho el tiempo en nada. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos valorando los beneficios de conocer a un Dios que es 3 veces santo? O sea, sí lo conocemos y sabemos que es la última maravilla del universo, o la más grande maravilla del universo. No hay nadie como nuestro Dios. Bueno, pero ¿cómo caminamos? ¿Cómo vivimos nuestra vida? A la altura del conocimiento que tenemos de que tenemos un Dios santo, 3 veces santo, que nos ofrece a nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? Y es tiempo de pensar, de meditar en los tiempos que estamos viviendo. Porque este juicio que le están haciendo a esta mujer nos marca a muchos en cuanto a celos. No es, como les decía, no habla en este caso se va a juzgar un caso, como les decía ahorita, muy singular, particular, pero cuando ya hablamos de celos, pues nos abarca a todos, porque a veces tenemos celos hasta de alguien que prospera económicamente, que gana fama, porque ¿qué le hace que la fama los eche a perder si quieren? Pero no tiene por qué provocarnos a nosotros un estado de repulsión. Nos daña a nosotros si empezamos a tener celos o envidias, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aquí lo que se está tratando de ver es mostrarse la santidad de Dios, la santidad del lugar donde se reúnen, la santidad del campamento donde vive el pueblo redimido. En este caso el pueblo redimido pues es el pueblo de Israel, eso ya lo sabemos. Y estamos viendo que los está echando retirándolos del campamento para protegerlos, para que no mueran por la santa presencia de Jehová en el campamento. Les está alargando la vida o dándoles oportunidades, y nosotros sabemos, como veíamos la semana pasada, que no es una sentencia de que van a vivir afuera, todos, ¿verdad? Habrá algunos que no se alivien porque Dios tiene un trato con cada persona y porque hay una sentencia desde el huerto del Edén
por causa de la corrupción de Adán y Eva, o de la caída de Adán y Eva, y somos hijos de Adán y Eva en la carne, y eso nadie se escapa de eso. Por eso nosotros podemos ver que un hogar cristiano, de personas muy cristianas, puede tener una persona con un niño, pueden tener un niño con algún defecto, algún síndrome, y eso no tiene nada que ver, porque eso no condena a nadie a la condenación eterna. Pero eso es causa de la herencia, como dice el apóstol Pedro también, lo que nos heredaron nuestros padres. O sea, porque lo que Cristo nos dio, nada se parece, porque lo que nos heredaron los padres es corrupción. Eso dice también en primera, aquí donde estamos en 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que nosotros esa herencia la recibimos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esos son los beneficios que nosotros tenemos acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, pero seguimos viendo aquí lo que es la ley sobre los celos y cómo se va a llevar a cabo todo este juicio. Dice también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, primero que nada, si se descarriare y le fuere infiel. Bueno, ahí estamos también nosotros. Nosotros, la Biblia dice que no debemos de salirnos del camino. Nosotros conocemos el camino perfectamente, camino perfecto. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese es el camino, y no hay, para un creyente que se aplica, no hay manera de que se salga del camino, no hay manera de que se confunda. Pero cuando empezamos a ver las situaciones de esta vida, de este mundo, también por ahí Santiago dice algo en referente a esto, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, dice en Santiago 4, no es de vuestras pasiones. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Está hablando, cuando estamos viendo la ley de los celos, estamos hablando de pasiones también, de lo que puede ocasionar, digo, pasiones mal fundadas. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego dice en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿de qué estamos hablando acá? De un adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué estamos viendo? Los principios completos para la vida del cristiano, para la vida de los tiempos de la gracia. Para eso es donde aplican los principios de estos juicios. Yo sé que este juicio como tal no va a existir. Si es que existió alguna vez en Israel, no va a existir hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy ya está, para empezar, nosotros como creyentes que venimos del gentilicio, pues no aplican estas leyes de ninguna forma. Pero los principios espirituales, esos ahí están. Y esos son los que nosotros debemos ir entendiendo y aplicando y viendo cómo se coordina toda la palabra de Dios. Entonces, no desviarse, ¿verdad? Porque esta mujer, si la mujer de alguno se descarriara y le fuera infiel, pues eso lo vamos a ver repetido como 3 o 4 veces en este capítulo, porque de eso se trata, de no desviarse del camino, del propósito. No quitar la mirada de esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. De eso se trata. Y yo sé que es una lucha, es una guerra, pero a esa lucha, a esa guerra, hay que entrarle a los cocolazos, ¿verdad? Hay que de veras entrarle para nosotros poder ser de testimonio donde quiera que nosotros nos movamos. Dice, si alguno, dice, habla a los hijos de Israel y diles en el versículo 12, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiere
visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Fíjense bien, es un caso, por eso les digo que es un caso único. No hay, nadie la vio, no hay testigos, ella dice que no, lo niega. Y él dice, no, me está mintiendo. ¿Qué veíamos que dice Santiago? La mente se descarrila por causa de los celos. Y él empieza a decir, no, no me está diciendo la verdad. Y él empieza en su mente a imaginarse cosas que pueden ser, pero pueden no ser. Eso todavía no lo vamos a ver sino hasta más adelante, cuando vayamos leyendo. Si hubiera testigo contra ella, dice, y el 14 dice, y si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces dicen los comentaristas hebreos, bueno, algunos, pero estaba viendo una página que veo ahí por las traducciones, y dicen, los rabinos dicen que un juicio así no se puede llevar a cabo. No entienden cómo. Entonces yo me puse a leerlo y a verlo, y sí hay testigos. Sabemos que sí hay testigos. ¿Por qué? Porque el juez va a ser ¿quién? Es lo que vamos a ver. Dios es el que va a determinar. Y Dios siempre tiene testigos. La Biblia dice que son 3. Entonces lo que Dios haga es perfecto. Porque son 3 los que dan testimonio. O sea, no lo vio el Padre solo. Como para que digan, no, pues no se puede aceptar el juicio de Jehová, el veredicto de Jehová, porque pues nadie más lo vio, ¿no? Sí hay más gente, sí hay más personas que lo vieron. Entonces, ya cuando vemos a ese punto, podemos entender, digo, nosotros lo creemos así, sin alegar, pero como para aclaratoria, para las personas que piensan que no se puede porque no hay testigos, sí hay testigos. O sea, el juicio lo va a hacer Dios, el veredicto lo va a dar Dios. ¿Cómo? Al dinero, Miguel. Sí. No, pero aquí estamos hablando exactamente de algo bien perfecto que es el juicio de Dios, de las santidades, del Dios que es 3 veces santo, que es el tema, el propósito principal de este capítulo, de mostrarnos a un Dios y que lo entendamos de tal manera que sepamos nosotros que al ser nosotros también hoy en día, porque como veíamos la semana pasada, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el tabernáculo. Entonces, estamos ante un Dios santo y perfecto. Y tenemos que conservar o debemos de conservar este tabernáculo así, limpio, o sea, porque es la morada del Espíritu Santo. Entonces dice, si viniera sobre él el espíritu de celos, si hubiere celos, tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniese sobre él el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Aquí todavía estamos viendo que el celoso puede tener fundamento o llegar a comprobar que es verdad, pero también puede comprobar que anda disvariando en su mente. Vamos a no discutir eso, ¿verdad? Esos ya son asuntos muy, como dijo aquel, muy ligados. Dice el versículo 15, entonces el marido traerá a su mujer. O sea, fíjense cómo son las cosas de estos acontecimientos. Cuando Valo y yo éramos niños, hace muchísimos años, dormíamos allá abajo solos en un cuartito. Y me acuerdo bien de esto porque sí, creo que aplica aquí como uno se obstina a veces en una mentira, no algo que graba en su mente y lo cree tan real que lo vive.
Entonces, Valo y yo dormíamos allá y de repente empezamos a oír ruidos. Y la puerta en la que estábamos, el cuartito donde dormíamos, tenía una puerta de tela y se enganchaba una aldabita así de gancho nada más. Entonces hacía aire en la noche y no, empezaba la puerta a moverse y me decía Valo, alguien anda. Y le decía, sí, anda, alguien anda. Estábamos muy conformes en que alguien andaba. Nos confijábamos hasta la cabeza, nos estábamos un rato. Y luego ya estábamos ahí y lo decíamos, hay que hablar a la policía. Pues, para el teléfono, ¿verdad? Pues la mente acomoda todo. Y luego ahí estábamos. No, eso yo otra vez lo vi. No, mire, ya lo vi. Veíamos al mono en la puerta. Y luego, no, hable la policía. Sí, bueno, policía. Aquí está un ladrón queriendo entrar a la casa. Y nos agarró, como dicen luego, ese espíritu de que veíamos a ese señor. El miedo. Este es el espíritu de este señor. O sea, no es que Dios mandó un espíritu o el diablo mandó un espíritu. No, eso es lo que se creó en su mente. Entonces, pues ahí estamos. Y duramos días. Hasta que nos dijo, no, vamos a decirle a mi papá y a mi mamá. Empezamos, les dijimos. Y tanto les insistimos tantas veces que dijo mi papá, les voy a poner un teléfono. Y puso de hasta allá, hasta donde estaba lejísimo. Bueno, a mí se me hacía muy lejos. Puso un hilito amarrado con un bote arriba de algo. Y dijo, cuando oigan el ruido, pues le jalan el hilito para yo ir allá, pero que el ladrón no oiga, ¿verdad? No, pues nos aguantábamos, porque decíamos, no. De todas maneras, nuestra mente había, yo creo, la zozobra de que, pues, si no es cierto, nos van a agarrar en la mentira, ¿verdad? Pues un día dijimos, vamos a jalarle, porque ahí anda ya. Le jalamos al hilito y sale mi papá con la pistola. Y salió, andaba pues dormía con sus ropas menores, de sus térmicos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Y luego salió él y luego salió el vecino del otro lado, salió también con una escoba. ¿Dónde está ese ladrón? ¿Dónde anda? Por aquí ese ladrón y con la escoba. Y luego ya cuando salieron, pues yo digo que nos dio vergüenza. No, allá subió por la loma. Allá subió por la loma. Ay, malvados, decían, me acuerdo muy bien de Manuel. Malvados ladrones, nomás mortificando a la gente. Yo digo que también él la sabía, decía, no, pues estos tan miedosos, ¿verdad? Pero fíjense cómo es la mente, estamos hablando de una cosa inocente, podemos decir, pero así funciona la mente en estas situaciones. O sea, la mente se descompone. Y una persona cuando entra en este estado de celos, me ha tocado muchas veces, y si me pusieran a contar todas las historias, una vez comíamos con una señora, y la señora nos daba de comer, y el esposo empezó a tener muchos celos del sobrestante que andaba con nosotros. No era cierto lo que él pensaba. Pues dejó a la mujer y se fue. Y luego un día llegó en el caballo buscándolo con un cuchillo en la mano. Y pues este cuate, al que ya sabíamos que se lava, se escondió debajo de la camita antes de salir, y entró ese Pulido, se apellidaba o se llamaba. Entró Pulido con el cuchillo en la mano. ¿Y dónde está? Y salió. Y cuando salió, antes de subirse en su caballo, porque venía un caballo de allá, estábamos en la parte de una loma, le enterró el cuchillo al caballo de lo ciego que andaba. Por eso les digo, ¿cómo son los celos? Le enterró el cuchillo y se subió en él, le sacó el cuchillo, se lo guardó y se subió en él y arranca. Y estábamos nosotros arriba viéndolo, llegó hasta su casa y se bajó él para un lado y el caballo cayó para el otro. Y de la carrera que le dio, lógicamente iba aventando sangre, suero de sangre el caballo. Entonces, los celos así son de enfermizos. Cuando Santiago dice celos amargos, no está hablando de cualquier cosa. No está hablando de cualquier cosa. Entonces, vemos cómo esta conclusión a la que llega un celoso, ¿a qué lo lleva?
Entonces ahí va, dice aquí en el versículo 15, dice, entonces el marido traerá a la mujer. No piensa que puede estar equivocado, él piensa que se le va a comprobar, piensa que va a ganar la situación. ¿Por qué? Porque está atrofiado de la mente por causa de los celos. Entonces el marido traerá su mujer, el sacerdote, y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, por eso les digo inusual, es una ofrenda diferente a todas las ofrendas que podamos ver en la Biblia. Las que vimos en Levítico, todas son sazonadas con aceite, con incienso, todas las ofrendas tienen algo de eso. Esta dice que de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Perdón. Este es el plan de esta ofrenda. Que la mujer, si no reconoce, va a ser descubierta de todas maneras. Entonces, más le vale que si no se acuerda o si no quiere platicar, le diga, no sabes qué. Yo sí, ¿verdad? Pero entonces la mujer se mantiene firme en lo que está. Y dice, es recordativa para traer a la memoria el pecado, para que se descubra. A este punto va a llegar. Y entonces en el versículo 16 dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Esta situación también es casi única. Casi no vemos esto o al menos no me acuerdo, en los juicios en el templo. Esta mujer va a ir hasta el atrio del lugar santo, o sea, del templo, para presentarse ante Jehová. Esa va a ir hasta allí, va a ir acompañada de su marido, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Yo creo que en la puerta o entrando a la puerta, lo que entraba, cualquiera que entraba, lo más que llegaban era hasta junto o hasta cerca de el, ¿cómo se llama? El altar de bronce. De ahí para allá nadie podía pasar. Nada más los sacerdotes y los levitas autorizados por los sacerdotes. Eso ya lo hemos estado viendo. Pero de ahí en más no se desvalía. Entonces, pues es un caso, por eso digo, un caso único, donde esta mujer va hasta allí, ella está presente, se acerca y se pone delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, de la fuente de bronce va y acarrea un vasito de agua. Y también tomará el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo. Entonces parece que lo que quieren es más bien envenenar a la mujer, ¿verdad? Si lo vemos así. Es donde podemos ver que se puede pensar, no, pues qué feo, ¿verdad? Qué aprovechamiento. Y luego lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá su cabeza. Ok, vamos a avergonzarla, ¿verdad? Delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre ella sus manos, sobre sus manos la ofrenda recordativa. Ok, y allí le ponían la ofrenda en las manos. Ahora sí, allí la conjuraban, allí la retaban a declarar. Dice, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Por eso, si lo vemos yo creo que nunca lo hemos visto, ni lo hemos visto en ninguna otra parte, ni lo vamos a ver, este tipo de juicio de los celos. Esto es causado por una razón. Por eso les digo que es singular, es único, porque es causado por alguien que no tiene testigos para acusar. Él cree que tiene testigos, y él cree que su hogar está siendo destruido, que su matrimonio está siendo destruido, que su lecho ha sido mancillado. Él está imaginándose muchísimas cosas, ¿verdad?
Entonces, Dios, para acallar esa idea, lo lleva a juicio, les da una forma de ir a juicio y de que se entienda cuál es la situación. Dice, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y desde ahí ya podemos ver cómo estaría la mujer. Yo creo que estaba temblando, aunque no cometí nada, pues sí, simplemente lo que me van a dar, ¿verdad?, para tomar. La vergüenza que estoy pasando aquí, pero estaba obligada por la ley. No había forma de que se hiciera para un lado, ¿verdad? Entonces, el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Bueno, esa es una parte ya buena, ¿no? Que ella, en cuanto oía estas palabras, decía: bueno, pues soy inocente, así es que síganle adelante todo lo que quieran, ¿verdad? Yo enfrento lo que venga, lo que sea, con tal de que se compruebe que este hombre está enfermo de celos, ¿verdad? Está enfermo de su cerebro y dañado, ¿verdad?, por sus imaginaciones. Entonces, el juicio seguía. Dice: mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, entonces va otra sentencia. Bueno, aquí cuando dice conjurará, no es que conjure, no es un conjuro hechicero, ¿verdad? No se trata de eso, sino que está siendo retada a decir la verdad. Entonces, y la va a hacer y le va a jurar. Dice: y la mujer con juramento, y el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Dice el 22: y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. O sea, ella tenía que estar en... ¿Cómo? Sí, esto es si era culpable. Esto le iba a pasar de que se le iba, ¿qué dice aquí? Hinchar su vientre y caer su muslo. Parece que dice también ahí el comentarista, dice que parece que esto era, en realidad, es un eufemismo, o sea, no es esto, aunque eso diga, no es eso lo que quiere decir, ¿verdad? No es eso lo que quiere decir, ¿verdad? Pero porque un eufemismo se dice una cosa por otra. Nosotros, Saúl cuando fue a la cueva, ¿qué dijo? ¿Qué dice el relato? Dice: entonces Saúl vio una cueva y quiso entrar para descansar sus pies. Y de hecho ya hoy la nueva versión internacional dice claramente, entró para hacer del baño, para hacer sus necesidades. Pero allá era un eufemismo para no hablar tan abiertamente de la situación que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el rey pues iba con su ejército, a la hora de ir al baño, pues ¿qué hacía? Buscaba un lugar secreto, voy a descansar, ¿verdad? Pero no iba a descansar de sus tripas, ¿verdad? Era lo que iba a descansar. Entonces, pero el dicho era así, pues para guardar ¿cómo se llama? La investidura misma del rey. Entonces, allí fue y entró, y luego, ¿qué pasó? Que David fue y le cortó el paño de su falda, de su túnica, y ya cuando el rey acabó, se fue, ya salió: mira, señor el rey, aquí está tú. Sí, Dios te puso en mi mano, pero te perdoné la vida, y es porque iba persiguiendo a David. Entonces, de hecho hay algunos, dice
Lucas capítulo 13, que es el que había visto. Lucas capítulo 13 habla de que Jesús usando también, este es un eufemismo, pero también entra como en otra regla de interpretación que es la ironía. Es la ironía, pero la parte del eufemismo, Jesús le dice en el versículo Lucas 13, 30, 30. ¿Cómo? No sería que caía muerta la persona. ¿Cómo? Cuando se tomaba el agua amarga y que no. Aquí está el juicio está completo. Precisamente aquí lo estamos viendo. Mire, se infla su vientre y se le cae el mundo. Eso es lo que dice. Pero cuando vamos a ver cómo es el eufemismo y lo que comentan también los comentaristas, dice aquí el eufemismo que Cristo usó para Herodes. ¿Quién es Herodes? Dice en el versículo 31, Lucas 13, 31 en adelante, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. O sea, le traían un mensaje de Herodes antiguos a Jesús, ¿sabes qué? Te quiere matar Herodes, así como mató a Juan, el Bautista, pues así te quiere matar a ti. Entonces dijeron, ahorita sale corriendo Jesús porque ya mató a Juan, ¿verdad? Entonces le dijo Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Jesús lo que le está diciendo o mandando el recado a Herodes, Antipas, diciéndole, no te tengo miedo. El plan que yo traigo no se va a entorpecer por lo que tú hagas o pienses o digas. El plan que yo traigo se va a cumplir perfectamente. He aquí, hoy echo fuera demonios y mañana, y hago curaciones y mañana sigo mi camino. Pasado mañana, y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Estaba aquí diciendo, anunciando lo que venía anunciando desde el principio, su ministerio a través de la muerte y la muerte de cruz y la resurrección. Es lo que está anunciando aquí. Pero de pasada le da un mensaje a aquella zorra, o sea, a Herodes Antipas. Sí, le está diciendo, si eres muy sagaz, si eres muy astuto y eres muy traicionero, pero lo que tú seas no afecta mi ministerio. Eso es lo que le está diciendo. Lo que tú seas, lo que tú pienses, no va a afectar mi ministerio. Prácticamente podríamos decirle, está diciendo, no va a pasar lo que pasó con Juan, eso así va a pasar. Entonces no vas a poder hacer nada contra mí. Prácticamente ese mensaje le está diciendo. Y dicen los comentaristas que no se dijo zorro, dicen eso ya es extra, porque en realidad el mensaje era para que abarcara también a Herodías, que era la que manipulaba a Herodes. Y eso ya sabemos, el pleito de Juan con Herodes era porque la mujer, la que gobernaba, y por eso y decide a esa zorra, eso dicen los comentaristas hebreos, porque se refiere a Herodías, pero dándole el mensaje a él, lógicamente. Entonces vemos que esta es una, es lo que yo pienso, ¿verdad? Que no se trata de que sea exactamente de un mensaje así directo, que esto es lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? Sino que el mensaje es, dicen también, lo saqué del comentario que estaba leyendo, dicen que la lógica del caso, ¿verdad?, es para no mencionar las cosas por su nombre, para no degenerar el mensaje.
así mostrarlo así aceptable, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo se llama, dijo? ¿cómo? ¿Cómo se llama la palabra? ¿Qué? El eufemismo. Es un eufemismo. O sea, dicen que es un eufemismo. Yo digo, yo cuando lo vi, pues sí es un eufemismo, porque llama una cosa por otra, pero a la vez también hay otras formas de o reglas de interpretación que se aplican ahí, ¿verdad? Porque lleva como jiribilla para que entienda que el mensaje, pues, que no le tiene miedo, ¿verdad? Y vemos aquí que cuando dice el sacerdote, el 21, conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu mundo caiga y que tu vientre se hinche. Estas aguas te darán, que dan maldición, entrarán en tus entrañas y harán hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. Entonces, dice los comentaristas que se trata de la matriz, que más o menos suena, y la natura de la mujer, que iba a quedar improductiva. Y eso sí lo dice más adelante, por eso en eso se basan ellos, que para que pensar que sea un eufemismo también aquí, ¿verdad? Entonces, y ese sería el castigo. Ese sería el castigo si resulta culpable. En este caso, estamos viendo que hay las dos opciones, había las dos opciones. Y entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones. O sea, aquí está dando la sentencia, está diciendo cómo hacer el juicio, cómo fue el holocausto, cómo ella se tendría que acomodar en el templo para llevar a cabo, es como una ceremonia de juicio. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones de las que mencionó en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y esas aguas, dice, las filtraban, o sea que echen el agüita, que se vayan y que caigan en el mismo lugar donde está todas las cosas feas que estaban echando. Dice, y dará a beber a la mujer las aguas amargas, que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. O sea, eran amargas, iban a amargarle a la hora de tomárselas. Pero también nosotros sabemos que no por ser amargas tenían que ser un juicio condenatorio. ¿Qué dijo el apóstol Juan cuando comió el libro? Comió todo el libro y primero amargó, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que ella dará a ver las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Esto es para apenas, para empezar a ver, a que se muestre cuál es la condición, la posición de la mujer a la que está siendo juzgada, y que el hombre vaya viendo los resultados de su acusación que hizo contra la mujer. Y dice, después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. El ritual del sacerdote es el mismo. Ahora sí, es una ofrenda, se va a llevar a cabo en el altar de bronce, y él ahí está haciendo todo el ritual, como veíamos de los rituales de Levítico, la ofrenda mecida, la costilla y el pecho, ¿verdad?, que se mecían, y al último venían siendo del sacerdote. Entonces el sacerdote, ¿qué iba a hacer? A tomar la ofrenda, elevarla, mecerla. Como veíamos en los estudios, dicen los comentaristas que aparece que puede ser, puede no ser, pero sí se aplica, dice que es para formar una cruz, ¿no? Ya están como el corrido de los Pérez, ¿verdad? Que cayó Mariano para el norte y luego el otro para el sur y quién sabe cuánto, y como formando una cruz. Bueno, esa me la sé porque un sobrino de ellos, trabajábamos juntos, Romeo Pérez, y él nos platicaba la historia y se emocionaba y hasta lloraba. Pero me dice que ni tan cercano era, ¿verdad? Pero
Él decía eso. Entonces, y aquí también es una idea que no tiene un fundamento para decir, no, si es la cruz de Cristo. Bueno, si era para arriba y si era horizontal y vertical, pues sí formaba una X, por lo menos, una cruz. Bueno, ese era el movimiento que el sacerdote iba a hacer igual como cualquier otro ritual, y el sacerdote cumplía su ministerio como es un ministerio. Él no estaba a favor de ni del hombre ni de la mujer. ¿Por qué? Para empezar, él no iba a tener parte en el veredicto. Él solamente iba a hacer el ritual. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Son casos muy excepcionales porque es Dios. Es Dios el que determina todo. Y cuando nosotros vemos estos juicios, vemos cómo obra Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser muy, como les veíamos la semana pasada, muy pulcros, muy aparentes, muy correctos, y aún así todavía Dios es el que saca a luz quién es cada quien. Dios es el que determina. Y ahí ya no nos queda ninguna duda. A los creyentes, a los que estamos en Cristo Jesús, no nos queda ninguna duda de quién dependemos, quién es el juez, quién es el que gobierna, quién es el rey, quién es el Señor. Nosotros acallamos esa idea a veces para entretenernos con las cosas de esta vida, pero sí lo sabemos, todos lo sabemos. Y precisamente por eso cuando estemos delante de la presencia de Dios, nadie va a poder reclamar cosas que no son, ¿verdad? Sino que aquí es cuando y donde nosotros debemos de dedicarnos en vida, como dice la Biblia, en cuerpo y alma, como dice el canto que cantamos, ¿verdad? De amor, amor, amor. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Y estas cosas, cuando las cantamos, tienen buena melodía, buena prosa, buen ritmo, y nos gustan mucho, nos emocionan mucho, pero podemos estar cantando verdades siendo unos mentirosos. Y nosotros tenemos que agarrar, tomar la parte que nos toca para que lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que cantamos, verdaderamente sea con el plan y propósito de alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y no nada más aquí, sino que esa sea nuestra vida. Que nuestra lucha diaria sea para que esa sea nuestra vida donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movemos. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de la memoria de ella y la quemará. Es un puño. Ya vimos cómo eran las ofrendas en Levítico, ¿verdad? La de gratitud, cualquier ofrenda que veíamos, cualquier holocausto, donde llevaba harina, amasado, siempre era un puño, donde fuera el incienso para que el olor fragante. Y sobre el altar, y después dará de beber las aguas a la mujer. Apenas vamos a ver que la mujer va a ver qué tan amargas son las aguas. Y la dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Bueno, pues aquí tenía razón el hombre, y no hay nada que juzgarle. Tenía razón, ganó, y la mujer fue juzgada. Pero estamos viendo que esto es apenas la enseñanza. Dice, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Entonces los papeles cambian. Cuando sucede esto, y lo más probable, yo me pongo a pensar en eso, lo más probable de todo esto, por los casos que me han tocado ver, los que les estaba contando ahorita, lo más probable es que el hombre iba equivocado, iba cegado por los celos amargos. Y lo único que iba es a evidenciarse él. Parece que la que evidenciada va a ser la mujer. Pero a mí me parece que el que se evidenciaba era el hombre, todos viajes. Porque no tenía pruebas de nada. Porque estaba enfermo, tenía celos enfermizos. Entonces, y ese es el resultado de los celos. O sea, no hay más. Porque, por ejemplo, lo que él podría hacer de veras y de veras, ya pensando bien la situación, si de veras quiere comprobar, pues puede esperar, puede tener mente tranquila, no le puedo decir hasta que compruebe que es cierto.
pero no se espera a comprobar. Entonces aquí vemos cuál es dice, en el 27 dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Este juicio, otra vez volvemos a lo mismo, como es único, no van a buscar al que adulteró con ella, es culpable, no lo van a buscar, porque ya hay un juicio. Aquí se determina el juicio, ella recibe el castigo. No la van a acusar no la van a apedrear, no la van a lapidar por adúltera. Porque este juicio es extra, provocado por los celos del hombre, que no tenía un fundamento claro, pero que logró ser adivino, y resultó culpable la mujer, pero ya está juzgada. Salvó la vida. No la van a lapidar por adúltera. Es adúltera. Pero no la van a matar por adúltera, que era la sentencia de cualquier adúltero. Lógicamente, en la sentencia del adulterio siempre tenía que haber dos para poderlo lapidar. No era agarrar a uno y matarlo. Por eso cuando a Jesús le llevaron a la mujer aquella, le dijeron, la agarramos en el adulterio, y aquí te lo trajimos. No podía haber un juicio. Dios, Cristo les manejó la situación de tal manera que Él controló la situación, pero no podía haber un juicio porque no estaban los dos culpables. Entonces no le pueden llevar a una mujer, mira, esta es adúltera, y el hombre, ¿dónde está? A ver con quién adulteró. Tráigame a los testigos que hablen aquí de quién es el adúltero que estaba con ella. Entonces no había nada de eso, no había un juicio ahí. Porque una mujer adúltera sí se podía juzgar por adulterio, pero eran otras cosas las que conllevaban a eso. Por ejemplo, una prostituta se podía, y no culpar a todos los que adulteraban con ella. Pero no, esta mujer resulta que la agarraron en el acto mismo y soltaron al hombre, lo dejaron irse y se la trajeron. Entonces él le dijo, a ver, ¿quién la culpa? ¿Quién la está culpando de pecado? No hubo ni uno. Ni uno se paró para decir, yo soy testigo. Entre todos sí eran testigos, la vieron. Pero a la hora de atestiguar, ¿por qué? ¿Por qué no se paró? Porque tenía que decir también quién era el hombre. ¿Con quién la vio? Si no, pues ¿cómo? Bueno, ahí hay un juicio así en la Biblia, el de Judá y Tamar. Llegaron al juicio. Sí. Entonces ella le dijo, mire, del hombre con el que yo estoy embarazada es de este. Entonces Judá, que era el legislador, era el juez, sí. Él era el que la iba a denunciar, porque sí. el juez le dice, más culpa eres tú que yo, o sea, tengo más culpa yo. Sí, exactamente. Entonces ahí salió libre ella. Salió libre ella, y también él se libró, ¿verdad? Porque no. Pero él fue el abusón. Él fue el abusón. Exactamente. Entonces vemos cómo en esta ocasión no hay un juicio de ese tipo. Este es, como seguimos viendo lo mismo, es un juicio muy personal, muy personal. Sí, pues era una de las adúlteras, había que enterrarlas en piedras, pero resultó que siempre no se pudo. Sí, ¿no? No, y aquí no había quien buscar, no había testigos. Dios sabía, porque de Dios nada se esconde. Pero si nos guiamos por lo que Dios sabe, pues ya no existiríamos. Los juicios fueran por lo que Dios sabe de nosotros, no existiríamos en la tierra. No se trata así, las leyes funcionan de otra forma. Entonces, y aquí lo que vemos es que es un juicio de un tipo totalmente hecho por Dios. Porque miren los resultados, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, si hubiera sido infiel, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, y se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, son las mismas aguas, es la misma pócima, o el mismo brebaje o bebida, como se diga. Pero si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios es el que determina.
Es un juicio teocrático. El juez es Dios. El que determina sí o no es Él. ¿Quién más podría saber? Es lo que estamos viendo. Este juicio no podría llevarse a cabo de otra forma, sino solamente que esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. Eso es los resultados, las consecuencias. O del marido sobre el cual pasar espíritu de celos. Ahí es un juicio también para el marido, ¿verdad? Dice, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos. Y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y luego lo que dice, y el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado, si es culpable. Pero si es inocente, el hombre perdía credibilidad en su hogar, en su matrimonio. Y entonces al último, ¿quién pierde? El culpable, siempre es el culpable. Y aunque la mujer, como mujer, se sujetaba a su marido y seguía con él, tenía hijos y todo, él ya había perdido autoridad por dejarse guiar por pensamientos erróneos, imaginarios. Entonces vemos cómo pareciera como que pues la mujer va a ser la del resultado final y triste y feo. Resulta que no, resulta que el hombre al último es el que va a perder. Ya vamos a terminar. Vamos a aprender Santiago. Esto nos debe ayudar para ir entendiendo lo peligroso o lo malo de tomar ideas que no están bien fundamentadas. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios les bendiga. Y le vamos a dejar el lugar a la hermana Lili.